Son las 8 horas con 16 minutos. Saludamos al doctor Ismael Quintana, académico, experto en Derecho Constitucional. Doctor Quintana, muy buenos días. Mientras el país sufre serios problemas de apagones, incendios, cortes de energía, siguen ventilándose temas importantes en Ecuador, y entre ellos está ese proceso para elegir fiscal general de la nación. Hay una suspensión que por una decisión que la ha tomado nuevamente un juez constitucional en Manabí, en Montecristi, que ha generado una serie de comentarios. Se ha dicho que nuevamente se está actuando políticamente a través de la justicia. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre este tema. Bueno, buenos días, mis queridos amigos. Un abrazo para usted, don Gustavo. Por supuesto, también para quienes nos están mirando y escuchando a través de Antena 1. Seguimos con este manoseo de las acciones constitucionales. Y más allá de que uno pueda discrepar, de hecho yo no estoy de acuerdo en varios pasajes, en varios artículos de este mal hecho reglamento del Consejo de Participación Ciudadana para el concurso de Fiscal General del Estado. Pero una cosa es que uno manifieste un desacuerdo, ¿no es cierto? Y otra cosa es, incluso hasta el punto de exigir o de solicitarle al Consejo de Participación Ciudadana la reforma al reglamento. Y otra cosa es que usted se vaya ante un juez de bolsillo, además involucrado en uno de estos casos de corrupción, me parece que en el caso Plaga, Purga, Metástasis. El caso Plaga. Este juez, me parece de apellido Pico, si la memoria no me falla, de Montecristi. Es decir, otra vez, ir a buscarse un juez de bolsillo de un cantón recóndito del país, es decir, un juez incluso incompetente en razón del territorio, para plantear una improcedente acción de protección con medida cautelar y echarse abajo el concurso que ni siquiera ha arrancado porque recién estaba aprobado este maltrecho reglamento. Además, un juez que adopta una medida sin tener competencia, porque los jueces que conocen las acciones de protección no tienen competencia para suspender actos normativos. Esa es una competencia privativa de la Corte Constitucional a través de lo que se denomina el control abstracto de constitucionalidad, es decir, a través, por ejemplo, de una acción de inconstitucionalidad. Y luego, este curiosísimo ciudadano, un muchacho joven, entiendo, de 22, 23 años, recién graduado de abogado, lo primero que el juez debió haberse preguntado es cuál es la violación de derechos que él acusa. Si por su edad él ni siquiera puede participar en el concurso para ser fiscal general del Estado. Entonces, no habiendo ni siquiera violación de derechos, esto sí causa extrañeza y por supuesto nos pone a elucubrar sobre qué grupo o grupos de poder o incluso de otra clase de grupos están detrás de este concurso y están pretendiendo entorpecer lo poco que el Consejo de Participación Ciudadana ha avanzado en esto. Lo que no quiere decir, por supuesto, que esto suponga que en mi caso personal yo estoy de acuerdo con este reglamento, que en muchos de sus artículos tiene cuestiones de dudosa regularidad jurídica. Aquí justamente, doctor Quintana, le preguntamos a usted si este reglamento viola derechos constitucionales. Al parecer, uno de los puntos medulares para solicitar, para hacer el pedido de esta medida es que este reglamento prohíbe la participación de abogados que hayan defendido al crimen organizado o a alguna persona que ha estado involucrada con el crimen organizado. ¿Cuáles son sus análisis sobre esto? ¿Es una violación de derechos constitucionales? ¿Hay otras? A ver, yo le escuché al presidente del Consejo de Participación Ciudadana sostener que él reconoce que efectivamente el reglamento pudiese resultar violatorio del principio de igualdad, es decir, en contrapartida, discriminatorio incluso entre abogados penalistas y discriminatorio en relación a la generalidad de los abogados que pudiesen pretender acceder al cargo de fiscal general del Estado, ¿no es cierto? ¿Qué pienso yo de este artículo 22? Vea, yo estoy de acuerdo que la efervescencia del momento, la existencia de estos casos, Plaga, Purga, Metástasis, Pantalla, nos hace pensar que ahora queremos que a los estamentos estatales y por supuesto a la Fiscalía General del Estado lleguen los mejores a ocupar estos cargos, pero la realidad no es esa, y la realidad es que usted tiene unos requisitos que cumplir
y usted tiene unas normas constitucionales que respetar, entre otras el principio de igualdad. Entonces, que usted me diga en el reglamento que los abogados que hayan patrocinado causas vinculadas a una treintena de delitos detallados en el reglamento están inhabilitados para acceder al cargo o al concurso, ni siquiera al cargo, sino al concurso, de postularse, de aspirar a concursar, es evidentemente discriminatorio y por lo tanto viola los artículos 11 número 2 y 66 número 4 de la Constitución. ¿Por qué es discriminatorio? Varias razones. Primero, ¿cuál es la razón por la cual usted ha escogido los delitos de secuestro, extorsión, homicidio, abuso sexual, narcotráfico y otros? ¿Y por qué no ha escogido, por ejemplo, delitos que también son graves, como son los que atentan a la eficiencia de la administración pública? ¿Por qué en el reglamento no se inhabilita a los abogados que patrocinan a quienes cometen concusión, peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho? Esos abogados, que incluso muchos de ellos también salen en medios de comunicación, dan cátedra de ética, de moral, de buenas costumbres, y usted les ve defendiendo delincuentes confesos, severamente acusados por fiscalía. Y esos son los abogados que a otros se han atrevido a señalarnos con el dedo, ¿no? Por los casos y por las causas que patrocinamos. Pero resulta que esos abogados sí pueden, ellos no están inhabilitados. Dos, ¿qué pasa con los abogados que en realidad no es que han patrocinado causas, sino que han cometido delitos en el ejercicio de su profesión? Por ejemplo, aquellos abogados que compran jueces, que compran fiscales, que compran autoridades administrativas para su beneficio personal y el beneficio de sus clientes. Es decir, abogados que cometen fraude procesal, abogados que cometen cohecho, que cometen esa clase de delitos. Sobre aquellos abogados vinculados a procesos penales, ya sea en calidad de investigados o ya sea en calidad ya de procesados formalmente, el reglamento no dice nada. Entonces, perdón, a mí sí me parece absolutamente grave, Rosana. Ahora, en la situación actual, doctor Quintana, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene la obligación de paralizar el concurso y no publicar este reglamento como efecto de esta medida cautelar. Y por otra parte, ¿cuáles son los plazos y términos a los que tiene que someterse este proceso? Sí, solo déjeme rematar la idea, don Gustavo, y voy con esa respuesta. Entonces, francamente, esto de querer identificar al abogado con el cliente y la causa que patrocina, que es lo que está haciendo este reglamento, no solamente que es inconstitucional, sino que además atenta contra varios instrumentos internacionales, por ejemplo, los principios de Bangalore sobre independencia judicial y el rol de los abogados en la sociedad, que prohíbe tajantemente que al abogado se le vincule con el cliente y las causas que patrocine. Otra cosa, como le digo, es que usted en el ejercicio de su profesión haya desviado sus cánones deontológicos y sus buenas ejecutorias en las causas que patrocina para cometer delitos o ayudar a su cliente a cometer delitos, ¿ya? Esa es otra cosa. Entonces, pero eso no se está topando en el reglamento. Entonces yo sí lamento que esto, y entre otros temas, si nos da el tiempo los conversamos, se incluyan en un reglamento que está muy lejos de garantizar, mis queridos amigos, la designación de un buen fiscal general del Estado. Ahora, usted dice una cosa importante: nos podemos parar de cabeza, podemos estar en desacuerdo y podemos creer, de hecho yo lo creo, que la decisión de este juez de Montecristi es una decisión irregular y que debería merecer una investigación penal por prevaricato y además en su momento la sanción del Consejo de la Judicatura por error inexcusable. Pero mientras no haya una decisión de un juez superior que deje sin efecto aquello, o que este juez en principio revoque esta medida cautelar que ha concedido hasta resolver la acción de protección, el Consejo de Participación Ciudadana está obligado a cumplirla para efectos de luego solicitar su revocatoria. Es decir, no ganamos nada, don Gustavo, con pataletas de Twitter, porque ya estuvo bueno de que el vocal presidente del Consejo de Participación Ciudadana se queje en redes sociales del comportamiento de este juez. El Consejo tiene que activar los cánones procesales, defenderse, comparecer en el proceso, asistir a la audiencia, pedir la revocatoria de la medida cautelar, que además es improcedente, pero mientras tanto, pues el concurso está suspendido y eso va a dilatar el trámite de este proceso, que es importante porque en marzo-abril próximo, la fiscal general del Estado en funciones termina su periodo y tendrá que irse a su casa. Esa es la realidad. ¿Quién puede beneficiarse con esta dilatación del concurso? A ver,
Yo no sé si debamos elucubrar que el crimen organizado busca beneficiarse de esto para efectos de pretender meter un fiscal vinculado al crimen organizado, porque lo propio podríamos decir de los abusadores sexuales, de los secuestradores, de los extorsionadores. Por eso yo considero un error esto. ¿Quién se puede beneficiar? Probablemente el fiscal general del Estado subrogante. ¿Por qué razón? Porque claro, si el concurso no avanza a buen paso, y no va a ocurrir eso a este paso, llegará a abril del próximo año, seguramente la doctora Salazar tendrá que dar a luz, porque está atravesando un embarazo, ¿cierto? Y pues eso le obligará a ella a tener que, una vez culminado su periodo de funciones, pues, digamos, dejar el cargo y dedicarse seguramente a su familia, a su maternidad, que es lo que ella ha dicho que quiere hacer, y en ese caso tendrá que quedarse al mando de la institución mientras se designa el fiscal general del Estado titular. Se quedará a cargo el fiscal subrogante, que es el doctor Wilson Tobainga, así que él sería probablemente el beneficiario indirecto de esta suspensión, de este aletargamiento, de esta rémora del concurso de fiscal general del Estado. Y por supuesto, no vamos a decir que no, los señores del correísmo, que de angas o de mangas buscan manejar este concurso a través del reglamento. Ya veremos cómo se conforman finalmente las comisiones ciudadanas de selección para este caso, y luego evidentemente a través del control que va a tener, porque el reglamento, otra de las cosas que a mí me preocupa, es que este reglamento le reserva al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana la facultad de revisar por la vía de un recurso de apelación las resoluciones que en su momento pueda adoptar la respectiva Comisión Ciudadana de Selección en las etapas de impugnación ciudadana, donde podríamos ver revivir ciertos muertos que pueden irse quedando en el camino. Entonces, como usted ve, no es solamente el tema de la inhabilidad, sino que hay otros asuntos que en el reglamento deben merecer un proceso de reformulación, de reconfiguración de la estructura de este reglamento, porque esas son las reglas del juego, y si las reglas del juego están mal hechas, el concurso tampoco va a salir bien. Hay otro proceso en marcha, doctor Quintana, que es el de la renovación parcial de jueces de la Corte Constitucional. Allí se ha avanzado ya hasta integrar la comisión calificadora. ¿Cómo se perfila esa otra importante designación? Bueno, yo pienso que por tanta cosa que pasa en el país, no le hemos prestado mucha atención a algo que usted dice con mucha razón, don Gustavo. Tiene fundamental trascendencia en el país la renovación parcial que va a sufrir la Corte Constitucional en enero de este año que viene. Estamos a escasos 4 meses de que aquello ocurra, y para eso es importante que usted tenga una buena comisión calificadora integrada, que esa comisión calificadora además emita un buen reglamento para el concurso. Además, la ley le entrega a la comisión calificadora la facultad de reglamentar el concurso, y que además las 3 funciones de poder del Estado, me refiero al Ejecutivo, al Legislativo y a la propia función de transparencia y control social, envíen buenos candidatos, porque usted puede tener una buena comisión calificadora, usted puede tener un buen reglamento hecho para el concurso, pero si las fuentes de designación de las candidaturas envían a cualquier tontería de candidato, el proceso no va a servir de nada. Entonces aquí mi llamado de atención, mi pedido, y esto lo hago incluso en mi calidad de abogado litigante en materia constitucional. Vea, ya estamos cansados. Yo sé que hay mucha gente que aplaude las decisiones de la Corte en algunos casos. Yo mismo en algunos casos he concordado con decisiones que la Corte ha tomado. Por supuesto que esta Corte integrada desde 2019 es muchísimo mejor de lejos de lo que tuvimos en las etapas del correísmo, pero no es la mejor Corte que hemos tenido en el país, por si acaso. Esta Corte tiene falencias, esta Corte toma decisiones arbitrarias también, y eso es algo que hay que corregir. Y para que eso se pueda corregir, usted necesita buenos jueces, jueces que no lleguen con agenda ideológica, ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, jueces que no lleguen a tener que devolverle el favor a quienes le han nominado o le han postulado al concurso, sino que sean jueces que obren con independencia, con imparcialidad y con la suficiente competencia. Vea, si tenemos buenos candidatos, estamos tranquilos, porque sabremos que esa gente va a llegar no a hacer lo que en muchas ocasiones ha hecho esta Corte Constitucional, que es política constitucional y no justicia constitucional. Y lo que la ciudadanía merece, en el caso
de una corte es que esta Corte Constitucional ejerza la jurisdicción constitucional, es decir, que haga justicia con la Constitución, no política con la Constitución. Pero bueno, vamos viendo, esto también, digamos, avanza a paso lento. Hay comisionados calificadores a los cuales yo francamente no los conozco. Vi que además en el caso de uno de los dos delegados del Ejecutivo hubo una renuncia, el doctor Pablo Defina renunció, y en ese sentido todavía no sabemos quién ha sido nombrado en reemplazo del doctor Defina para efectos de que la comisión esté regularmente integrada. De los demás, pues francamente yo no conozco quiénes han sido nominados por la función legislativa y por la función de transparencia y control social, pero bueno, demos un voto de confianza a que las cosas, ojalá Dios quiera, se hagan bien y no sea otro concurso mal hecho como los que nos tienen acostumbrados en el Consejo de Participación Ciudadana o en el propio Consejo de la Judicatura, que no ha podido llevar adelante el concurso para Corte Nacional. Bien, finalmente pasemos vistazo muy rápidamente al proceso electoral en marcha. Hasta donde conocemos, solamente un binomio se ha inscrito hasta el momento, pero se anuncia ya quizá la inscripción más relevante, la de Daniel Noboa, quien a través de quienes impulsan su candidatura, miembros de su equipo de gobierno, han señalado que Noboa irá personalmente este sábado para hacer su registro como candidato. Y esto va a encender nuevamente el tema de la polémica de este asunto aún no resuelto, sin ningún desarrollo relevante, la situación de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad. Uh-huh. Bueno, sí, digamos, las inscripciones según las normas dictadas por el propio CNE se las puede realizar en línea, así que lo que vamos a ver el próximo fin de semana es básicamente un acto político, simbólico, de ir a inscribir una candidatura que tiene un procedimiento de inscripción en línea. Hasta ahí ese tema. Luego, sí debo aclarar, en el evento de que el presidente Noboa decidiera acceder a una licencia sin sueldo, esta licencia no se obtiene desde la fase de la inscripción de la candidatura, sino desde el inicio de la campaña electoral, que según el cronograma, el calendario está previsto para enero, febrero del próximo año. Así que no es que el día sábado él inscribe su candidatura, la candidatura queda en firme y desde ahí él tendrá que pedir licencia. Hay gente que se ha confundido con eso. E insisto, don Gustavo, eso para el caso de que él decida voluntariamente, porque no está obligado, y de esto hemos conversado con ustedes algunas veces. Yo sigo sosteniendo mi posición de que él no está yendo a una reelección y que en virtud de un fallo de la Corte Constitucional que ha dicho que quien es elegido en muerte cruzada y luego opta por candidatizarse al siguiente periodo constitucional completo, no está optando por una reelección, sino recién por su primer periodo de gestión. Evidentemente yo sigo sosteniendo que él no esto es parte de la polémica y algunos colegas suyos constitucionalistas que piensan diferente. Totalmente. Bueno, sí, algunos que son constitucionalistas y otros que se dicen constitucionalistas, perdón que se lo diga, pero ahora usted levanta una piedra y encuentra un abogado constitucionalista y resulta que usted ve y es gente que ni siquiera ha pisado una sala de audiencias. Por allí hay un criterio que lo consideramos muy calificado en materia electoral, el de Esteban Ron Castro, a quien usted debe conocer. Sí. Además de un muy buen conocimiento, no sabemos si especialización en la Constitución, es un experto en derecho electoral. No me estoy refiriendo a Esteban Ron, a quien además le envío un saludo, es mi gran amigo, respeto su opinión, en muchas ocasiones hemos coincidido, en otras discrepamos, eso es normal. A mí lo que no me gusta es que haya gente que no se ha escrito un artículo en su vida sobre el área y vienen a venderse como constitucionalistas y a dar la opinión. A mí no me gusta y respetar las áreas del resto de colegas. A mí no me ve hablando de derecho penal, de derecho civil, de derecho laboral, pero tampoco me gusta que otros que no son expertos en el área vengan a dárselas de expertos. Eso a mí, francamente, me molesta, ¿ya? Pero respeto las opiniones del resto. Y mi opinión siempre será la que les he manifestado durante todo este tiempo. La Corte ha sido diáfana, a mi juicio. La Corte ha sido muy clara en sostener que usted requiere licencia sin sueldo solo en casos de reelección para el mismo cargo. Y la Corte ha dicho que en el caso de la muerte cruzada no hay reelección. ¿Qué puedo hacer yo? Entonces pídale a la Corte que cambie la opinión o pídale a la Asamblea que reforme la ley considerando la sentencia interpretativa de la Corte Constitucional, que además es una sentencia del año 2010.
mientras que la reforma del artículo 93 de la ley electoral es del 2020. Es a legisladores al que se le olvidó considerar una sentencia interpretativa del año 2010 para regular este tema que hoy nos tiene debatiendo si Noboa debe o no debe optar por una licencia sin sueldo. En todo caso, ese es un asunto que tendrá que decidirlo el presidente de la República, porque ni la Asamblea, ni el Consejo Electoral, ni el Tribunal Contencioso Electoral le pueden obligar al presidente de la República a tomar una licencia. Yo sé, y le he escuchado a mi buen amigo Esteban, que él sostiene que podría exponerse el presidente de la República a una denuncia en el Tribunal Contencioso Electoral por el cometimiento de infracción electoral muy grave. Si eso llegara a pasar, que en buena hora si eso ocurre, porque será el Tribunal Contencioso Electoral el que tendrá que decirnos si finalmente Daniel Noboa debe o no debe, y si es Daniel Noboa y cualquier otro, porque aquí no está descartado en un futuro otro evento de muerte cruzada. Es decir, si en los casos de asambleístas y presidente y vicepresidente que son electos en el contexto de una muerte cruzada y luego deciden participar para el mismo cargo en el siguiente proceso electoral, ¿van o no van a la reelección? Esa es la discusión. Si decimos que sí, don Gustavo, como yo mismo le he dicho, si se llega a la conclusión de que es así, pero no la conclusión mía o la conclusión de los colegas que tienen otra posición, una conclusión de un órgano competente, que será simplemente el Tribunal Contencioso Electoral, si es que se llega a presentar una denuncia en contra de Daniel. Ahora, más allá de si nos de dicen estas, que sí, si nos dicen que sí, Daniel Noboa tendrá que pedir licencia y tendrá que dejar la presidencia de la República a quien hasta el día de hoy es su vicepresidente, que es la señora Abad. En eso yo no tengo ningún reparo. Quien sostenga lo contrario no ha leído la Constitución. Justamente pero si el contencioso dice, no señor, si me no ha permite, cometido doctor infracción Quintana, electoral, entonces Noboa podrá ser presidente candidato. justamente Dígame, sobre doctor. esto, ¿cómo ve usted esa otra línea, ese otro hilo, diríamos, de lo que persigue el gobierno, y lo ha hecho abiertamente, señalando que la vicepresidenta de la República caerá por su propio peso, por sus problemas judiciales, por esa búsqueda que también se hace administrativamente de una sanción o destitución de la vicepresidenta? Frontalmente, yo lo he dicho en otros espacios, a mí me parece una muy mala idea y se está tratando de sentar un muy mal precedente con esta locura, porque no encuentro otro término, don Gustavo, perdón, lo digo con mucho respeto a la ministra de Trabajo, pero francamente abrirle un sumario administrativo a una funcionaria electa por voto popular que nos puede caer bien o nos puede caer mal, o le puede caer bien y mal a alguien en el gobierno, tiene el mismo origen democrático que los asambleístas, que los miembros del CPCCS y que el propio presidente de la República. Cuidado con el precedente que estamos queriendo dejar. Con esto, el día de mañana, un ministro de Trabajo se puede bajar a un presidente de la República sin ningún problema. Espero que sean conscientes en el Ministerio de Trabajo y en el propio gobierno de que esta no es una buena idea. Y se los digo con un consejo gratis: no haga a otros lo que no quiere que se lo hagan a usted. Si la vicepresidenta le resultó incómoda, bueno, entonces no le encargue la presidencia de la República y haga campaña electoral siendo presidente. Sea frontal en eso, porque además hay una decisión de la Corte Constitucional que le respalda. Pero perdón, esto de haber reformado el acuerdo ministerial que regula los procedimientos y los casos en los cuales cabe sumarios administrativos para incluir, oh sorpresa, un capítulo con dedicatoria a, entre comillas, servidores públicos que están excluidos de la carrera administrativa, es un sinsentido. Eso viola el derecho a la seguridad jurídica, eso viola el principio de igualdad, porque usted no puede estar haciendo normas con dedicatoria. La ministra del Trabajo no puede, por favor, instruirle un sumario administrativo a un funcionario electo por voto popular. Mañana entonces se bajarán un alcalde, se bajarán un prefecto, se bajarán un concejal, se bajarán al propio presidente de la República por la vía de un sumario administrativo. Cuando un administrativista se lo podrá decir sin ningún problema, los sumarios administrativos están pensados como mecanismos sancionatorios por el cometimiento de infracciones administrativas para los funcionarios que están en la carrera administrativa. Pero es que ni siquiera hasta antes de esta reforma al acuerdo, creo que es el 074, 075 del Ministerio del Trabajo, usted no podía seguir sumarios ni siquiera a los funcionarios que tenían contratos ocasionales o nombramientos de libre remoción, porque están exentos de la carrera administrativa. Entonces, perdón, las cosas hay que hacerlas como manda la Constitución.
Si no hubo causal de juicio político, si no hubo posibilidad de procesar penalmente a la vicepresidenta de la República, bueno, es la funcionaria que el propio presidente de la República escogió, más allá de que evidentemente ya no hay confianza. Y si no hay confianza política, evidentemente al país tampoco le va a convenir que se encargue la presidencia a una funcionaria por mes y medio, 2 meses, que además va a hacer y deshacer en Carondelet. Pero, insisto, la vía no es el sumario administrativo. Yo estoy en absoluto desacuerdo con esa intención. Ojalá que no se cristalice. Gracias por haber estado con nosotros, abogado Quintana. Un abrazo, don Gustavo, Roxana. Buenos días. El abogado Ismael Quintana es experto en Derecho Constitucional. Son las 8:42 minutos.